Gracias por venir a este. Este es la segunda vez que hacemos aquí la poesía en Valdedios. La primera fue en la pandemia, que no podíamos hacerla en el lugar, o se podía hacer, pero estaba muy complicado, y decidimos hacerla aquí. Salió muy bien porque además fue un día casi como este, pero con menos gente. Y esta vez no fue la pandemia, sino fue el arzobispado el que nos echó de Valdedios. Los socios ya sabéis cuáles son las razones. Los que no sois socios, si queréis saberlas, os hacéis socios. Y además es que estamos teniendo un apoyo bastante amplio, porque hemos tenido como 15 personas, no sé, digo 15 por decir un número, de socios nuevos después de que nos hayan echado de Valdedios. Y esto nos está dando unos ánimos que no os podéis imaginar, aparte de las cartas en el periódico y algunos cosas. Y nos invita a seguir. Al principio pensábamos, o yo por lo menos pensaba, que saliendo de Valdedios lo lógico era disolverse. Y esa era la propuesta que iba a hacer en la asamblea que vamos a tener en septiembre, en octubre, no sé cuándo. Pero asamblea general extraordinaria en la cual se debatirá el futuro del círculo cultural. Yo tenía la decisión de decir que no tenía sentido seguir adelante una asociación que nace con la recuperación de un monasterio que estaba abandonado, una inversión importante del Principado y el Estado, en aquel momento 1.700 millones de pesetas, que no son euros, pero ahora ya casi lo son, y que se recuperó y se hizo algo muy importante, que es un área para la cultura, un salón de actos, muchas aulas, una biblioteca fantástica, y todo aquello con la idea de que el monasterio tuviera, por una parte, el culto, y que tuviera la parte monacal, que es muy importante, y que además tuviera una parte de cultura de la sociedad civil. Y nosotros aprovechamos eso y llevábamos allí 25 o 26 años, con bastante éxito. Pero este año se frustró, pero esa situación casi desesperada, tuvimos un rescate por parte del alcalde de Villaviciosa, que nos ofreció el Teatro Riera. Y la verdad es que está haciendo todo lo posible porque lo que vamos a hacer salga bien. Está poniendo todos los medios. Y vamos a probar. Valdedios en el exilio. Veremos a ver qué pasa. Este es un exilio glorioso hoy, porque claro, la lectura poética en el Salón de Actos de Valdedios es extraordinaria, pero aquí yo creo que los poetas se van a sentir tan inspirados como en Valdedios, espero. Y tenemos además a 6 poetas. La verdad es que yo leí los poemas de este año y cada uno me gusta más que el otro. Y ahora vosotros los vais a disfrutar mucho más. Después de la lectura, si no nos viene una nube aciaga, tendremos un picnic. Hay mucha gente que trajo cosas, unos empanadas, otros pasteles y vino. También hay Coca-Cola. No sabemos si con aspartato. Ahora ya sabéis que el aspartato se ha puesto otra vez, después de 40 años, se ha puesto otra vez en duda la capacidad que tiene de producir cáncer. Haremos un picnic, pondremos unas mesas y ahí meet the poet, que dicen los ingleses después de estas cosas. Y podéis hablar con ellos, y algunos que son más, que les gusta, pues a lo mejor os firman el libro. Y ya sabéis que todo esto se puede hacer gracias a José Luis García Martín, que es José Luis es una persona amable que escucho en la última semana. Así que muy bien, muchas gracias. Es una persona poliédrica, interesantísima, pero
tiene una cosa fantástica, que es muy generoso con los poetas. Incluso tiene una revista que funda él y que paga él. Bueno, pasamos. Y ha apoyado a muchos poetas, algunos están por aquí. Y lo saben, a otros no los apoya, y esos le odian. Y entonces José Luis, que es el que lleva todo esto, lleva 22 ediciones trayendo a grandes poetas. Pero pasemos a lo interesante. Yo me enteré, son públicas las razones por las que nos han expulsado de Valdedios. Yo me enteré gracias a que Martín Caicoya me mandó un artículo que yo no había leído en La Nueva España. Un artículo que se titula Reflexiones contra el director del Círculo de Valdedios. Ya leo solo 2 párrafos, que ya yo no me lo... ¿Me oyen? No. Es que no quería, esto quería ser marginal. 2 párrafos. Una de las razones por las que nos han expulsado. Es llamativo, por otra parte, el hecho de que el Círculo Cultural de Valdedios luzca en el frontis de su página web el adjetivo calificativo laico. Es decir, disfruta de los espacios monásticos de la Iglesia, pero desea dejar bien claro que está distanciado de la institución que lo acoge. O sea, que nos ha salido laicista. ¿O es porque con la vitola laico resulta fácil conseguir ayudas? Este señor, que es el segundo del obispo, no saben que toda la gente que está en sus misas es laica, salvo el cura que dice misa y los monjes. No se ha enterado lo que es un laico. Los cristianos pueden ser fervorosos y ser laicos, pues... Como en la época de Franco, desde la época de Voltaire, laico, es la sociedad laica, religiosa, es un pecado para este señor. Pero no se vayan, que hay más, aún hay más. Y hay que añadir, en la tercera circunstancia, hay que añadir a lo anterior la extravagante circunstancia de que el arzobispado se haya enterado por el periódico de que puede darse casi por descontado que no aparecerá una congregación para Valdedios. O sea, alguien que es difícil, ha echado a 5 congregaciones y que alguien diga que es difícil que aparezca una, eso es un delito de opinión. Esto lo ha hecho un señor en un periódico que tiene un alto cargo eclesiástico. Y todavía hay más. Lo ha anunciado el presidente del círculo, lo ha anunciado, y que por ello habría que hacer allí un nuevo museo sobre el prerrománico. A esto último se ha apuntado también una vicerrectora de Oviedo. Un señor dice que hay una posibilidad, ¿pero qué? Si no manda eso. Y yo no digo que no haya que hacerte eso, no hay que hacer, pero me pregunto, ¿a qué santo salen el presidente del círculo y una vicerrectora se hace a decir por el periódico no se hace hacer o no en una casa que no es la suya? Es porque el círculo organiza 6 actos en otras tantas tardes del año en el monasterio, otorga esa poquedad, algún derecho a la cotitularidad del bien. ¡Ay, el afán de notoriedad! El relato literario digital sobre el conjunto monástico de Dios no van a escribirlo ni el círculo laico ni la universidad, sino la Iglesia, que lo ha erigido, mantenido y acrecentado, con la ayuda de innumerables colaboradores a lo largo de los siglos, para que sea un lugar de adoración a Dios, no inventado, etc. No sabe que esos miles de contribuyentes se llaman quiniareces, que el presidente del Principado, que con los impuestos de todos reconstruyó aquello. Pero en fin, esto, ¿por qué hablaría yo? Estamos hablando de presidente. Es que me acabo de enterar y no me lo puedo creer, que todavía en estos tiempos nos expulse un señor de un lugar solo porque le cae mal el director del Círculo Cultural de Valdedios. Porque le cae mal. Es una inquina personal. Claro, pero y lo dice en el periódico, no le da vergüenza. Hay otra cosa que yo quiero subrayar. Todo esto que dice este buen señor, que peca de ignorancia, y que todo lo que dice, si lo ponemos en un prisma, tenía que verse reflejado desde lo de que es el laicismo, si no se hace apostasía, es que uno entra dentro de la esfera cristiana. Es que no son los conciertos puntuales que se hacen todos los sábados, sino que con el Círculo de Valdedios hace otras muchísimas actividades culturales a lo largo del año que le dan lustre a el propio monasterio, lo ponen en el punto de mira de muchas personas, y que por tratarse de algo cultural que eleva el espíritu, no puede ser tan mezquino de no tener argumentos ni carecer de sustancia absolutamente. Bueno, pues este señor representa, y pido perdón por lo que voy a decir, si Dios no lo remedia,
la España que se avecina. Y ahora pasemos a la poesía. Van a ir saliendo a leer los poetas, que son, como ven, de distintas generaciones, distintas estéticas. Van a hablar un poco de su poesía. Van a leer 3 o 4 poemas, una primera ronda. Luego va a haber una especie de un coloquio, si alguien quiere preguntarles. Y también en el intermedio, Miguel Ángel Caballero, que representa un poco la tradición poética, cuando la poesía era palabra. Nos va a recitar un poema, y a voz, y luego, para finalizar, van a leer un poema cada uno de ellos. Y va a empezar, si les parece bien, Manuel Neila, el poeta con más experiencia de la tertulia. Tiene tanta experiencia que tiene mi edad. Muy buenas. Corroboro lo que se ha dicho antes de que José Luis es un mentor de la poesía española. Y yo soy uno de sus primeros, mentados, ¿no? Los años 70, hace muchos años ya. En cualquier caso, desde entonces, desde los años 70, pues me vengo dedicando a la literatura, a la poesía en particular y al ensayo en general. Y quería decirles que hay 2 versos y un estrambote que resumen la poesía universal. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Bien, pues siguiendo eso, voy a leer uno referente a el río, otro al mar y otro al morir. El último es una sorpresa, en la segunda ronda. A orillas del Nécar, una voz, está inspirado en el río. Luego está recogido en un libro, Los poetas del poeta, que publicó Hiperión, Jesús Munárriz, en Madrid. Surge de mi lectura de Hölderlin y dice el poema así: la tarde está cayendo y tú caminas bajo un cielo colmado de viejos resplandores, bajo un cielo en penumbra que se cierne y derrama sobre ti, vida mía, las sombras fugitivas del tiempo y su molicie. Escucha, corazón, escucha ahora cómo piden al aire de este otoño clemencia el cuerpo perseguido del amor, tu voz al fin curada de espantos y alegrías. Llevas a flor de piel, como ese río que pasa indiferente con su estela de sombras, olor a primaveras y anhelos de qué vida, voces, gestos, rumores que enerva la corriente sin fin en la memoria. Y el agua fluye lenta, indiferente, la brisa sopla mansa, sin violencia. Mas, ¿qué milagro es este de la vida que pasa, del tiempo que nos burla? La tarde está cayendo y en ti fluye de camino a la voz un río de tristeza con visos de agua única. El eco de unos pasos, ¿en qué calles perdidas? Las brasas del amor y sus cenizas candentes. Todo aquello que las aguas nos hurtan. Y el río va pasando, como tú, sin azoro, sin premura. ¿A dónde huir? Celadas de las horas en vilo. El río, es muy fácil hablar de él porque ya digo que es una de las 3 o 4 cuestiones esenciales de la vida, porque la simplifican, la resumen. El segundo, el otro día hablábamos en la tertulia, Oliver, de la poesía política. Hoy se hace poca poesía política, ¿verdad? Y hablábamos de este tema. Bueno, yo no he hecho mucha poesía política, pero creo que algo tiene que ver este poema que les voy a decir con la política desalmada de estos momentos que vivimos. Y a propósito del mar, el segundo poema. Talasa, Talasa, este mar no tolera tantos muertos. Los empuja a la playa con espuma de labios y carámbanos de luna en la frente. Talasa, Talasa, este mar no resiste tantos muertos.
los empuja a la tierra con arena en los ojos y corales de espanto en la mirada. Talasa, Talasa, el mar, ¡ay, el mar! Y El mar de Homero se titula, como no podía ser de otra manera. El tercero está dedicado a la muerte que es vida, a la muerte de uno de nuestros mejores poetas, porque además era uno de nuestros mejores hombres, Antonio Machado. Aparte de José Luis, maestro mío, maestro literario. Y aunque los poemas dedicados a personas conocidas son difíciles, me atreví porque le debo a Antonio Machado lo que soy. Lo leía mientras escuchaba clases de nuestra profesora de matemáticas con el libro de poesías completas de Antonio Machado, aquel de Austral, debajo. Mientras ella nos explicaba la teoría de conjuntos, yo estaba leyendo la teoría de Antonio Machado, que me interesaba más, al Olmo Viejo, y El Herido por el Rayo, y En su mitad podrido y tal. Y en algún momento sabía que tenía que devolverle a Antonio Machado, este pequeño agradecimiento. Antonio Machado en Collioure. Después de tanto afán y tanta niebla, de nuevo sale el sol. La tramontana dispersa al fin las nubes mar adentro. La luz de amanecida se derrama por las calles y plazas, entre aromas de pinos y eucaliptos y arrayanes, de mar Mediterráneo y vida vieja. Viajero de ti mismo, miras adentro, y allá en la lejanía el sol sigue luciendo como entonces. ¿Cómo pudiste hollar este camino de regreso a la infancia, a tu niñez de espejos y de alondras, a tu niñez de patios y de fuentes, mientras moría un mundo, mientras otro nacía, entre estertores? ¿Recuerdas cuando fuiste un río azul cruzado por palomas, el sueño de los álamos temblones, tan lejos, tan distante, a una distancia acaso inalcanzable? Hoy podemos mirar con tu mirada este sol de la infancia, de camino a la brisa, a la luz y a la conciencia, al pueblo y a la tierra que te acogen indulgentes. Y leemos el tiempo detrás de las palabras siempre vivas, tu latir y aguardar y preguntarte, lejos, lejos, en esta lontananza permanente en su eterno alejamiento, que siendo tan distante es inmediata. Gracias. Laura Ramos nos va otra estética muy distinta. Ha pasado el tiempo, como escriben los poetas de ahora. Vamos a escuchar a Laura. Hola, buenas tardes. Pues sí, supongo que mis poemas son un poquito diferentes, aunque yo creo que siempre ha habido mucha variedad, incluso en los autores más clásicos. Así que bueno, yo siempre digo que mi poesía, aunque sea un poco extraña, bebe mucho de la tradición, que es algo que respeto y valoro y reivindico siempre. Bueno, voy a leer el primer poema, que se titula Se venden magníficas viviendas, que esto siempre me evoca un recuerdo muy bonito, porque estos son unos carteles que veo siempre por Madrid, en el que anuncian ventas de viviendas, y lo tienen puesto como se venden magníficas viviendas. Y siempre tengo como, un día creo que voy a llamar para verlas, a ver si son realmente tan magníficas o no. Abro el poema con una cita de Igner Christensen, no sé si lo he pronunciado bien, de su libro El Valle de las Mariposas, y la cita dice: «Esta cascada de imágenes es de verdad una casa. ¿De verdad vamos a vivir en esta caída entre la multitud de dioses? Vivir y poner la mesa y compartir». Y el poema dice: «Cualquier hogar se construye con los mismos materiales, barro, cítricos, poleas, pero nuestro hogar había sido simple en el inicio y había sido simple el día en que propusiste su creación. Se venden magníficas viviendas, alberga una promesa que no podemos cumplir. Son las 7 de la tarde en mi ciudad, recibo tu mensaje a las 7:03 después, me temo
Tienes una herida entre los dedos. Es un libro. Cierras tu puño sobre mí. Nos decimos unas pocas palabras sobre el color y doblamos el diálogo con una espada. Ya empieza a oscurecer. ¿Te has dado cuenta? El metro sacude las esporas. ¿Por qué estamos hablando de Afrodita? En los días en que yo, como quien dice, escribía, solía entristecerme el movimiento. Pensar en el movimiento imposible del poema que se aproxima por el andén como un metal caliente desparramado. ¿El libro que me enviaste ayer habla de eso? Lo señalo. ¿Habla de eso? En una tarde de junio nos dormimos pensando en los andenes. Y bueno, este es el primero. Y ahora os voy a leer otro, como son un poquito largos, voy a leer solo dos. Este segundo se titula Tango Sexto y es una referencia a un poema que está en el libro de Anne Carson, La belleza del marido, se divide como en tangos, y este es uno, que es mi favorito, en el que ella hace una especie de metáfora entre una relación sexual y mallar uvas, como evocando a Baco, ¿no? Lo de la fiesta del vino y todo. Me parece un poema espectacular, las imágenes que evoca, y lo relaciono con un bodegón que está colgado en una sala del Museo Getty, por eso aparece en algún punto del poema. Es una especie de éfrasis, muy a mi manera, pero sí. Y el pintor que pinta este cuadro, valga la redundancia, se llama Jan van Huysum. Así que ya tenemos todos los elementos, voy a leerlo. Dicen: Jan van Huysum comía uvas recostado sobre un sillón de terciopelo rojo. Aquellas pequeñas ampollas de jugo se deshacían cuando juntaba su lengua con el paladar, dejando la uva en el medio para estallarla. De vez en cuando, una ligera elevación de muñeca le servía para que el jugo no se derramara en la cara alfombra de su cuarto. Jan van Huysum comía uvas recostado sobre un sillón de terciopelo rojo, cuando su mujer le preguntó por la temperatura del baño. Con la pila aún vacía a los pies de la cama, apresurado, posó las uvas sobre el lienzo y se encomendó a la deliciosa tarea de preparar un baño para su esposa. Y nosotros dos, enamorados todavía, muy apretados nuestros cuerpos en una sala del Getty. Esto es espectacular. Me gustaría comer algo. Me parece bien lo que dijiste. En esta ciudad hace un calor insoportable. Cuando lleguemos a casa seremos viejos. Te quiero como a un dios que acaba de nacer. Confundimos las uvas con un cuadro. Gracias. No sé si se habrán dado cuenta que la poesía es oral, que leemos el poema en el cuaderno, no entendemos mucho, lo lee ella y lo entendemos todo. Las palabras añaden otra verdad al texto, yo creo, es más fácil escuchado que leído. Ahora Daniel Fernández Rodríguez nos va a hablar de su poesía y nos va a leer algún poema. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos en primer lugar por venir y por acompañarnos. A García Martín, desde luego, por la invitación. Es un gusto siempre volver a Asturias. Toda mi familia es de aquí, muy cerca del norte de León, así que siempre me siento como en casa. Bueno, yo voy a leer algún poema, más que hablar de mi poesía, que es una cosa que me horripila. Entonces vamos a pasar directamente a la lectura de alguno de los poemas. Creo que voy a leer algún poema de amor, que es una cosa que siempre me da mucha vergüenza, pero bueno, ya que estamos, la poesía es también eso, chascarrillos en forma de endecasílabos, así que vamos un poco por ahí. Voy a empezar con un poema que se llama Las mañanas felices, año 2078. Sobre el amor y sobre el paso del tiempo, que al final son los dos únicos temas, o el único tema prácticamente de la poesía. No sé cómo ponerme. Todo tiene su intríngulis. Las mañanas felices, año 2078. Por las mañanas no hay quien te levante. Tú, en vez de limitarte a protestar por el sol inclemente o los alumnos, con tal de no alejarte de la cama, me brindas un sinfín de monerías que convierten la albada de los clásicos en un salón de juegos infinito. Te finges diplodocus perezoso, lanzas los calcetines por los aires, enseñas el trasero al as de enfrente o exploras la caverna de la almohada. Yo no sé si rezar porque este 5 de abril del 22 no acabe nunca, o pedirle al Señor que se espabile, le dé cuerda a la vida y se nos lleve
a una mañana en que una principesa coqueta y adorable que se esconde debajo de las sábanas, la piel caída y 7 dientes en su sitio, da comienzo otra vez al espectáculo que es verte enderezar un nuevo lunes, antes de que tú y yo nos preguntemos, muy serios, tras zamparnos 6 pastillas con el pan desmigado en el café, si en mañanas como esta, en las mañanas de nuestra juventud, acaso fuimos, qué ilusa es la nostalgia de los viejos, más felices que en todas las que amor te quedan por vivir junto a este anciano tembloroso, gruñón y barrigudo, que siempre estará ahí cuando despiertes. Bueno, ahora, puesto que como ha dicho muy bien Laura Ramos, todo en poesía es tradición, voy a remontarme un poco a la tradición, en este caso, sobre todo a la tradición vital, a la figura de nuestros abuelos, que tanto recordamos. Voy a leer un poema que tiene un título un poco largo, pero me parecía que estaba bien indicar un poco por dónde iría el poema. Pienso en mi abuelo Jamín, que cuando íbamos al piso de los abuelos en la calle Espronceda, en Barcelona, no paraba de dar vueltas al salón. Si supiera morirme como tú, que te fuiste un buen día de repente, me moriría un rato, hoy que es domingo. Y ahora, al otro lado de este sueño, me quedaría en el sofá mirándote, contando uno a uno, y ya van 100, los pasos que vas dando alrededor, tu andar torpón y tu aire de hombre huraño, del piso hoy que está toda la familia reunida con la abuela y que tú, abuelo, no estás y te dedicas a contar los pasos que darías por el barrio si estuvieras ahora de paseo. Si supiera morirme como tú, que te fuiste y que rondas por la casa, mientras tus nietos tienen hijos que ven en viejas fotos cómo mirabas a la abuela. Y ahora voy a terminar con un poema que es breve, se lo aseguro, pero que tiene 2 partes. Dicen que todos los paseantes solitarios tienen algo de ornitólogos. Y a mí, como me gustan mucho los mirlos, siempre tengo pequeñas conversaciones con ellos. Por eso me he puesto esta camisa, para hacerles honor. Entonces voy a leer este poema. Se llama Otoño. ¿Qué no daría yo por ser un pájaro? No para alzar el vuelo desde un alto y contemplar el mundo hecho a medida de quien observa desde arriba, heridas, las nubes blancas por las alas mías, sino para posarme en una humilde rama y ver caer las hojas amarillas, las prisas de una tarde que se abriga y los ojos de un hombre que me mira. No para amedrentar desde una peña al caminante solo cuya sombra cruzara inadvertida mi horizonte, no para trasponer, libre y sin rumbo, confines, firmamentos y hemisferios, hasta rozar la linde azul del cielo. Tus alas, en la tarde yo las quiero para ocultar mi rostro de hombre solo. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a escuchar a Patricia Suárez, hablarnos de su poesía si quiere o leernos sus poemas. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de nada quiero agradecer, ¿no?, por estar aquí, a vosotros por venir y escucharnos. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Me cuesta un poco resumir sobre todo qué dice, qué transmite mi poesía. Yo creo que la mejor manera de llegar a ella es escuchando, ¿no?, el contenido, en este caso, de estos poemas que se presentan en este libro. Voy a comenzar leyendo el poema que lleva por título Todos los días se aprende algo. Y siempre que se escribe sobre el tema del amor, una se hace la misma pregunta, ¿no? Qué difícil es escribir sobre ese tema sin caer en la cursilería. ¿Me acerco? Todos los días se aprende algo. Una palabra, el comienzo de una historia, el final de una relación, cómo se actúa en la consulta médica, una nueva alegría. Otra historia de una persona que no es tu amiga, una noticia nacional,
un cambio político, un nuevo estrés, la muerte de un famoso, el nacimiento del hijo de la vecina. Todos los días se aprende algo y se desaprende lo de semanas anteriores. No sé cómo hará la gente para recordar tanta vida. A mí me dicen, escucha, y solo pienso en tu nombre. Todos los días aprendo a escucharte en diferentes bocas. El siguiente, vivir es morir muchas veces, abre con una cita de Kostas Kariotakis que dice: al bajar la escalera, ¿qué diremos a las sombras que nos saldrán al encuentro? Vivir es morir muchas veces, porque donde está la patita recién nacida, Pati en su primer día de colegio, Pa en primaria, Patri en la ESO, ahora solo queda una mujer y se llama Patricia. Dime, vida, ¿qué tópico literario queda? ¿Qué muerte vendrá después? Y para terminar, ¿no?, y esa forma de volver a darle vida a los clásicos, este poema lleva por título Leucade y la cita que lo sigue dice: ¿quién ahora, ay Safo, te agravia? He visto a Safo en mi bañera la mañana de un lunes. Mientras el cielo lloraba la pérdida del invierno, una espuma blanca llenó mi baño de grava sáfica. No había escoba que barriera eso. Hablaba de Pítaco cuando el agua se revolvía hacia su polvo. Imaginaba, con las manos entrecruzadas sobre su nuca, la casa de las musas. Invocaba a Afrodita en un baile de pompas de jabón. Se preguntaba por qué los pasos la alejaron de Grecia. Mientras Amazon picaba el timbre de mi piso, a Safo se le encogían las yemas de los dedos. Y yo no pude hacer nada para que no se le arrugara la piel entre el agua. Y yo no pude hacer nada para que la edad fuese un número inmune a la tierra. Imagino que la arruga fue el preludio que la llevó a no conocer el resto de la casa. Escribía a mujeres enredadas en generaciones contrarias, paladeaba las identidades de ellas en un intento de presentármelas. Buscaba ponerme celosa. No preguntó por mi nombre. Pienso que la experiencia pudo más que las ganas. Tras hablar de realidades lésbicas, cerró el grifo por un hombre y se arrojó al mar. Me pregunto si, desde la roca, recordó mi tina. Gracias. A continuación, Antonio Manilla, que no necesita plinto para leer sus poemas. Pues sí. No. Sí, lo necesita más todavía. Secuestro. No sabe que camina acompañada. Porta consigo todo el sol del día brillando en la melena, la muchacha que sale de un portal y tras mirar el cielo apura el paso en el mundo recién peinado por la lluvia. Me lleva a mí con ella. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo coincido con muchas cosas, con todos. Creo que puedo coincidir por haber sido contertulio de la época de Javier Almuzara y Joan Bello, que lo estoy viendo allí en la tertulia Oliver, en la reivindicación de la tradición, que habéis hecho casi todo. Pero sobre todo, quiero agradeceros a los que estáis aquí hoy y a los lectores de poesía, porque como decía Eliot, sin lectores puede haber poema, pero no existe poesía. Entonces, este poema se titula El tiempo. Estamos en el río y les traemos chispas con rebotadas piedras a la lumbre del agua. Bailamos y bebemos bajo la luz de las estrellas cuando la orquesta ataca coplas de un tiempo ido. Buscamos una parte donde nos ama una mujer a la que amamos mientras el mundo huele a hierba. Al fin, cuando amanece, el viento arranca las banderas. La noche se echa encima del infante feliz, el joven en la fiesta y el hombre que está solo y se despierta, un día y otro día,
en medio de su nada conocida. Un poema que es una especie de poética, se titula Asuntos de la lírica. El niño que buscamos y no está ya dentro de nosotros. El amor que nunca es porque siempre es un fue que ya se ha ido y que no vuelve, o lo hace bajo un modo que viene a herirnos con la impunidad que otorga a la memoria nuestro olvido. La juventud que huye, la infancia que regresa, aquellos que quisimos y nos quisieron, lo que no pudo ser y lo que pudo ser de otra manera, el pasado, el presente, el porvenir. Cualquier cosa perdida o por perder de verdad, para siempre, exactamente igual que toda vida. Y para terminar este turno, como Daniel, también voy a leer un poema de amor, titula Todos estos poemas. Todos estos poemas, juntos, no valen uno que de verdad te retratara, amor. Escribo la palabra amor para con ella intentar abarcar lo inabarcable, lo que de ti las cosas contienen sin saberlo, la libertad el aire, el fuego la hermosura, la tierra las raíces, la soledad el agua. Si yo pudiera, si la poesía alcanzase a cerrar su panorámica con unos versos, culminar tu rostro, me bastaría capturar un rasgo. Incluso entonces tendría muy poco: pájaros, rosas, árboles y peces, no el tiempo entre nosotros. Gracias. Concluye esta primera tanda Clara Monzó. Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy. Me siento honrada de estar acompañada por amigos y por moscas, que como saben son las grandes espectadoras privilegiadas de la humanidad, que siempre asisten como ningunas a las escenas más íntimas, pero también a los grandes momentos de la humanidad. Así que hoy quizás se hayan convertido en lectoras, espero que sí. Bien, los poemas que voy a presentar hoy forman parte de un futuro libro que saldrá pronto y que lleva por título Llevar la casa. Es un libro, como pueden imaginar, que trata fundamentalmente sobre la familia. Creo, eso ya me lo dirán ustedes en el futuro, que no como una especie de evocación nostálgica que encumbra la infancia como una especie de paraíso perdido, sino precisamente que pretende enfrentarse a aquello que queda ante nosotros cuando se desvanece el recuerdo o la memoria. Hoy, en cambio, voy a hablar de familia, sí, pero para continuar con la tónica de la tarde, también de amor. Leeré tres poemas. Empezamos con Marzo. Por la mañana han vuelto las abejas. La calle está en silencio y yo te pienso, con la mirada fija en tus asuntos. No hay turistas en Londres. Abbey Road se restaura. Alguien saca la basura y te deduzco concentrado y lejos de ciertos temas recurrentes, lejos de mí y de los conflictos que estos días preocupan a la gente y se diluyen si te pienso asomado a la ventana en esta primavera que persiste. Continuamos con Festivo en provincias. Es fiesta. Las amigas de mi tía me acompañan a ver a Nuria Espert. En tardes como esta, con el sol tan alto en su blancura, a los pies del teatro hay tiempo para fríos y virtudes. Mirar escaparates con desidia o regresar de nuevo a la región, ahora hace ya un tiempo abandonada, en la que late inerme la memoria, envuelta en ciertos ecos de plata y de meriendas, como un río de bordes afilados, helado a veces, pero firme, y el sol que llueve flores en los ojos, que va tejiendo encajes de cristal, o como un lento fogonazo que avanza decidido, reptando hacia lo hondo, bien adentro, y araña las paredes del domingo, no importa si de este o de algún otro, y va a parar al centro de una casa. Habrá acabado ya la lavadora, donde otra vez, ¿por qué no se da cuenta?, mi padre está tendiendo calcetines ligeramente teñidos de rosa. Y acabamos esta ronda con
Júpiter piensa en la mortalidad. Crecen las flores en el Palatino. Ha vuelto el aire fresco que atrae a las gaviotas desde el mar. Los dioses saltan a la comba, hacen collares con pétalos de voz enamorada. Aún falta mucho, ellos lo saben, pero esperan, trotando alegres por el monte, la falda arremangada, tendiéndole la copa a Ganimedes. Quedan por coronar muchos aurigas, y luego, cuando caiga Roma y sople el viento fuerte, habrán aún de arrasarse las ciudades para empezar a hablar de nuevo y aprender a buscar a los dioses en la piedra. Y aún harán falta 2 o 3 palabras y que el mármol se convierta en un banquito sin rastro ya de aurigas del pasado, y faltará la luz del mediodía, y faltará por fin que tú te sientes para que estalle el sol en 1000 pedazos y entiendan, cuando mires hacia aquí, Daniel, por qué nos envidiaban. Muchas gracias. Termina esta primera parte, vamos a hacer un intermedio coloquial, pueden hablar con ellos. Por ejemplo, me ha sorprendido esa mezcla, ese Daniel al final. Daniel, que leyó un poema de amor y otro poema de amor, o sea que, en fin, también la poesía está viva. Esto no ocurre cuando los poetas son clásicos los que leemos, sino que están aquí y la vida se entremezcla con los versos. Es momento de que pregunten ustedes si quieren alguna cuestión con los poetas que están aquí. Después, Miguel Ángel Caballero nos va a recitar un poema y luego terminaremos de nuevo con los poetas. Nos va a recitar un poema después del coloquio porque yo siempre recuerdo que allá por 1968 o 1969, cuando yo estudiaba en la facultad, había un recital en la Escuela de Minas, en un salón de actos muy grande. Llegaron 200 estudiantes y la policía estaba fuera. Era un recital subversivo. Un poeta recitaba y en aquel tiempo la poesía era subversiva. Quien recitaba era Miguel Ángel Caballero, que luego se iría a París. Y dirán ustedes, ¿qué recitaba? ¿Qué recitaba aquello tan terrible que había que pedir permiso a la policía y iban a mirar a ver? Pues recitaba a Miguel Hernández y a García Lorca, que un tiempo fueron subversivos. Vamos a enlazar con eso luego diciéndonos uno de esos poemas que recitaba en aquel tiempo y que siguen siendo poemas importantes. Ahora el coloquio con los poetas, y si nadie quiere hacer una pregunta, Martín Caico ya está aquí. Voy a poner un compromiso. Digo que estos poetas eran muy buenos porque cada uno que leía le parecía mejor que el anterior. Yo quisiera que nos diga quién fue el pobre que leyó el primero y quién tuvo la suerte de leer el último. ¿Quién le parece el peor y quién le pareció el mejor? Explica. Bueno, para quitar a Martín del compromiso, está hablando cuando lo había oído. Pero explícanos, ¿quién fue el primero? No quieres decirlo. Pregunta, Cerejo. No, iba a decir que para echarle un capote por el compromiso en el que le metes, que a ti te gusta meterte con todo el mundo y dejar a todo el mundo en situaciones comprometidas, te encanta. Le iba a preguntar a Manolo Neila una cosa que me llamó la atención en su lectura, y es que 3 o 4 veces modificó las palabras de los poemas que leía. Por ejemplo, recuerdo que en el poema dedicado a Antonio Machado hay un verso que habla de a tu niñez de espejos y alamedas, y tú has leído a tu niñez de espejos y de alondras. No sé si es que tienes otra versión o es que incluso las erratas te salen poéticas. Sí. Bueno, tiene varias versiones el poema, y en alguna, y como no quería leerlo porque la lectura es fría, quería también desde la memoria, y que tú sabes mucho de memoria poética, sabes que la memoria a veces te traiciona, ¿no? Entonces ya no sabía si en la primera, la segunda o en la tercera versión donde estaban las alondras y donde no estaban las alondras. Pero vamos, creo que queda mejor la escrita. Pero el inconsciente a veces te traiciona. Yo quería felicitarle a aquel señor. ¿Qué señor? Daniel. Recitó un poema a los abuelos. Yo soy un abuelo. Daniel, ¿no? Y realmente me ha emocionado.
Sospecho que no eres el único. Pero yo lo soy. En eso tampoco es el único, sospecho. ¿Alguna pregunta, Ángel? A propósito de uno de los primeros poemas que leyó Manuel Neila y lo que tú mismo has dicho, ¿creéis, y se pregunta a todos, que sigue siendo importante la poesía política en el sentido no partidista, sino política en el sentido preocupación por la vida social? Y dado que Valdedios, y vuelvo otra vez al tema del inicio de la lectura, tiene esa problemática con el aspecto religioso, también quería preguntaros si consideráis que tiene cabida todavía en el siglo XXI la poesía religiosa. Si es un tema que os puede haber interesado alguna vez, si lo habéis desarrollado, lo político y lo religioso. Sí, la pregunta es pertinente en los dos aspectos, ¿eh? La primera en el aspecto cívico. Yo me gusta más llamarle poesía cívica, ¿no? Hoy habría que llamarle poesía cívica. La poesía en realidad es histórica, tiene un componente histórico circunstancial que no podemos prescindir de él, ¿no? Se hizo mucha poesía cívica en los años 20, en entreguerras, porque era el momento de hacerla. Hoy también lo que ocurre es que no sabemos cuál es la verdadera política, ¿no? Por eso cuando el otro día salió el tema de la poesía política, digo, pues yo realmente no tengo esa tensión política. Pero luego digo, bueno, el poema que escribís, Talasa, Talasa, ese mar de Homero, que es la cuna y la sepultura de miles de muertos, ¿no es un motivo para reflexionar poéticamente sobre él? Y en ese sentido me lo pidió el cuerpo y la mente, ¿no? Y yo creo que es un poema político, relativamente político. Bueno, la elegía de Miguel Hernández a un amigo muerto, pues tampoco es un poema político también. Pero la política entendida en un gran sentido, en el sentido aristotélico del término, ¿no? La política como la esencia ciudadana. Por otra parte, y ligando con esto, Antonio Machado, en el año 24, creo, si no me corrige José Luis, que siempre me corrige. Solo cuando te equivocas. Solo cuando me equivoco de la fecha. Antonio Machado tiene un diálogo donde se pregunta Meneses y Juan de Mairena la poesía, el porvenir de la poesía lírica. Y decía, pronto tendrán los poetas que fundar su instrumento, hasta que no aparezca una nueva sentimentalidad. Realmente él procedía de lo que él llama en ese diálogo precioso, que para mí arranca mucho de él y que he trabajado sobre él y sigo trabajando. La conciencia poética de Machado arranca política, arranca de ahí. Él decía en ese preciso diálogo que la conciencia burguesa estaba desapareciendo y de hecho desapareció, porque no es otra cosa que la decadencia occidental, era la decadencia de la clase burguesa alta al menos, no la mediocrática en la que vivimos hoy. Entonces se estaba cambiando la mentalidad de la época y Antonio Machado es uno de los pocos que se dio cuenta de eso y empezó. Damas Alonso y otros autores dicen que es que se le acabó la musa. No, lo que pasa es que le empezó la conciencia cívica y entonces dejó de hacer poesía burguesa como los burgueses hacen automóviles o tienen queridas. Él dice, yo para seguir haciendo poesía, que por cierto, él hacía otro tipo de poesía, las soledades suyas, pues son poesía oriental, también le llamaron el poeta japonés. Esto también Díez Canedo le tiene un artículo sobre este tema. En cualquier caso, Antonio Machado tuvo mucha conciencia de que cada momento histórico necesita un tipo de poesía cívica y él lo hizo, aunque se equivocó en la época de guerra en hacer poemas que no eran poemas, eran simplemente panfletos. Y por último, lo del religioso. Que Manuel Machado, que nuestro querido amigo es profesor jubilado. Y él está colocando un tema de oposiciones. Y lo religioso es que tengo un buen amigo que es además uno de los mejores aforistas españoles actuales y uno de los más conocedores del tema y que más lo mueven, José Luis Trullo. Él se quiere llamar Trull, porque le parece que Trullo es un mal apodo, pero bueno, es un apellido. Y él es una persona muy religiosa y desde la religiosidad está haciendo una defensa del aforismo que en realidad pues tiene, para ser aforista o tienes oído moral
como para ser músico, oído para la música, o no, dedícate a otra cosa, ¿no? Y él, como tiene oído moral, pero desde el punto de vista religioso, él es un gran aforista. En cualquier caso, él y yo tenemos muchas discusiones. Él en lo laico, en lo religioso, y yo en lo laico, ¿no? Y hay que llevarse bien, porque las religiones, la razón es una religión más. ¿O no? La religión ilustrada es otra Bueno, religión. en cualquier caso, resumo. La poesía política está bien cuando trata los grandes temas de la humanidad. Claro. De acuerdo. La poesía partidista no está bien. Hay que hablar de los seres humanos que sufren, que luchan, que trabajan, etcétera, pero escribir poemas para defender, votar un partido, votar a otro, esta opción a otra, yo creo que eso no encaja en la poesía, eso sería propaganda. Sí. Propaganda y queda carizo. El gran poeta es aquel que escribe poesía política y las miras, tengas las ideas que tengas, que no depende, que puede ser conservador y admirar a Bertolt Brecht o a otro poeta, cuando escribe poesía política, en fin, la Armada Invencible, lloró Felipe II, solo él lloró después de la Armada Invencible, Greta, Teban a las 100 puertas, bien, termino. Como veis me ha traducido perfectamente, ¿verdad? Sobre Antonio Machado, que tú eres un experto, más que ese sentido cívico, creo que se le puede resumir como el último poema que se le encontró en el bolsillo. Estos días azules es el sol de la infancia. Claro. Pero, y luego respecto a las religiones, creo que esa traslación que has hecho tú, que no es tanto la política del día a día, sino un sentido cívico, pues por encima de las religiones está un sentido espiritual que trasciende a las religiones y en ese sentido siempre va a existir una espiritualidad en el individuo, no tanto las religiones que son más, que tienen otra connotación privada de cada individuo. Es más la universalidad de la espiritualidad, de la misma manera que no creo que a Antonio Machado se le recuerde como un poeta cuyo interés haya sido la política para nada, sino que al final de su vida lo que recordó, a lo que se quiso así fue a los recuerdos de su infancia, eso es lo que era más vivido en él. Antonio Machado hablaba de los universales del sentimiento y del pensamiento, y esos universales son a los que te refieres, es verdad. Que creo que está por encima de lo que se está hablando aquí, Sí, sí. que es más parcial, ¿no? O eso es lo que yo Sí, Muy sí. bien. creo entender. ¿Alguna otra cuestión? Aquí hay muchos poetas. Aquí hay 6 poetas, pero entre el público yo reconozco a más de 6 que han publicado libros y que son muy importantes. ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa? Si no se les ocurre ninguna pregunta, saben que la poesía es voz, es oralidad. ¿Hay alguien? ¿Había? No. Era oralidad y durante mucho tiempo se seguía recitando. Durante los años 20 hay una cosa muy sencilla. Lorca publica El romancero gitano en 1928. Ya desde años antes sus poemas eran famosos en toda España y se recitaban y se conocían. Antes de que salieran en el libro ya eran populares. La gente los decía de palabra y se repetían de palabra, es una muestra de oralidad. Entonces ahora, antes de que los poetas nos lean esta poesía de hoy, vamos a encontrar con este clásico, con García Lorca de viva voz, Miguel Ángel Caballero, que me recuerda a aquella lectura de 1968, cuando el Mayo francés. Qué mayores somos ya, ¿eh? Bueno, y a ver si somos mucho más mayores todavía. Yo espero llegar a serlo por lo menos 100 años. Bueno, muchas gracias. Me complace mucho estar esta tarde aquí con todos ustedes. Yo soy un asturiano de adopción. Adopción porque los amigos más entrañables que conocí en mi vida los conocí cuando era estudiante de Derecho en Oviedo. Yo empecé en Madrid, mi padre se empeñaba que tenía que ser notario y en tercer curso de Derecho se murió, de repente. Yo me dediqué a ir a hacer otras cosas, me metí mucho en la poesía, iba al Ateneo, me perseguía la policía político-social, porque ya empezaba con los recitales, y al final a mi madre le aconsejaron que ella me pagaba la carrera en Oviedo, pero no me pagaba seguir estudiando en Madrid. Me mandaron a Oviedo, yo no conocía nada, porque tenía un tío lejano.
que tenía una ferretería en la calle Fierro. Me vine aquí y conocí a los amigos más entrañables de mi vida. Carlos Sierra, el pintor, Fernando Alba, conocí mucho a Úrculo también, conocí mucho a Manolo Abello y me hice bastante amigo, me presentó varios recitales, de Emilio Larcos. Estuvimos se creó la Quintana, que estaba en la calle de la Luna, y yo venía acostumbrado a Madrid del Ateneo a dar recitales y a meterme con la poesía, y empezamos a hacer recitales en la Quintana. Nos prohibió, de vez en cuando nos prohibía la policía aquí en Oviedo, porque las reuniones tenían que tener también permiso para leer poesía, y me invitaron a llevar el Ateneo, que estaba donde está ahora la Caja de Ahorros. Empecé a recitar en el Ateneo, a dar recitales de forma regular, con permiso. Cada vez tenía que decir qué poemas iba a leer, y me daban permiso. Por ejemplo, el poema de la Guardia Civil Española no me dieron nunca permiso para leerlo. Lo recité en privado y una vez me arrestaron por recitarlo en privado. Y para recitar el poema que les voy a recitar ahora, que me pidió José Luis, que es el Romance Sonámbulo, que a mí es de los poemas que más me gusta, de García Lorca, me dieron permiso con un poco con cierta ráfaga, porque me decía, es que usted dice lo de la Guardia Civil de una manera que convence. Entonces, que si podía quitar lo de la Guardia Civil. Entonces, ¿cómo voy a quitar un poema? Si Lorca dice eso, lo dice él. Y yo lo interpreto y lo digo como lo siento. Claro, es que usted lo siente, pero hace que los otros también lo sientan. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Me fui de aquí, de Oviedo, murió mi madre, terminé Derecho. Me fui a hacer unos cursos, un máster especial a Irlanda. Desde Irlanda me fui a Inglaterra. De Inglaterra volví a España, me contraté con un grupo bancario y me mandaron a Holanda, a Ámsterdam, donde viví muy bien y donde estuve trabajando 30 años como jurista. Me especialicé en Derecho Fiscal Internacional y me jubilé. Y cuando me jubilé, y me casé también, me casé y me divorcié. Y me vine a vivir a Oviedo porque cuando me fui de aquí de Oviedo, algo que mantuvo mi vida fue saber regar el jardín de la amistad. Yo regaba el jardín de la amistad de mis amigos y aparte de que les escribía de donde quiera que fuera en el mundo, venía en Navidades y en verano. Mi hermana, la mayor de mi familia, que ahora ya murió hace 2 años, vivía en Torrelavega, en Cantabria. Entonces yo me venía a verla a ella y pasaba por Oviedo. Y era la recepción de la vida estar con los amigos aquí. Volvíamos a recuperar la amistad, a recitar poemas, y de eso se trata la vida realmente. Entonces, con todo mi entusiasmo e ilusión, les voy a dar a ustedes hoy por la tarde el Romance Sonámbulo. Espero que se pueda oír sin micrófono incluso. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda verde carne, pelo verde, soñando en la mar amarga. Verde, que te quiero verde. Bajo la luna gitana, las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte gato gardullo eriza sus pitas agrias. Pero, ¿quién vendrá? ¿Y por dónde? Ella sigue en su baranda,
verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde, que te quiero verde. Grandes estrellas de escarcha vienen con el pez de sombra que abre el camino del alba. La higuera frota su viento con la lija de sus ramas y el monte, gato garduño, eriza sus pitas agrias. Compadre, quiero cambiar mi caballo por su casa, mi montura por su espejo, mi cuchillo por su manta, compadre. Vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Si yo pudiera, mocito, ese trato se cerraba, pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Compadre, quiero morir decentemente en mi cama, de acero, si puede ser, con las sábanas de Holanda. ¿No ves la herida que tengo desde el pecho a la garganta? 300 rosas morenas lleva tu pechera blanca, tu sangre rezuma y huele alrededor de tu faja, pero yo ya no soy yo. Ni mi casa es ya mi casa. Dejadme subir al menos hasta las altas barandas. Dejadme subir, dejadme hasta las altas barandas. Barandales de la luna por donde retumba el agua. Ya suben los dos compadres hacia las altas barandas, dejando un rastro de sangre, dejando un rastro de lágrimas. Temblaban en los tejados farolillos de hojalata. 1000 panderos de cristal herían la madrugada. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. Los dos compadres subieron. El largo viento dejaba en la boca un raro gusto de hiel, de menta y de albahaca. Compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está tu niña amarga? ¿Cuántas veces te esperó? ¿Cuántas veces te esperara? Cara fresca, verde pelo, en esta verde baranda. Sobre el rostro del aljibe se mecía la gitana, verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Un carámbano de luna la sostiene sobre el agua. La noche se puso íntima, como una pequeña plaza. Guardias civiles, borrachos, en la puerta golpeaban. Verde, que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Yo creo que estaba Así se recitaba en tiempo del orden. Ahora vamos a escuchar los poetas contemporáneos en el mismo orden, un poema para cerrar el acto y pasar a charlar y a tomar algo. Manuel Neila, en el mismo orden, va leyendo un poema. Manuel Neila, al principio. El compañero Rapsoda
He hablado de regar la amistad, los jardines de la amistad. Supongo que todos hemos tenido la experiencia de que algún compañero o compañera se acercase con nosotros al Alsa o a Renfe para despedirnos. Una despedida de esas es la que está detrás de este poema y que dice así: hay horas destinadas al desvelo, confesiones, promesas en voz baja, adioses en andenes provincianos bañados por la luz de la memoria. Qué desolado queda el escenario cuando alzas la vista y estás solo. Hay horas destinadas al desvelo, confidencias, historias recobradas, encuentros en andenes extranjeros bañados por el sol de la esperanza. Y en ellas va quedado confinada tu pequeña porción de paraíso. Está dedicado a José Luis García Martín. No sé cómo voy a superar el recitado del otro poema, pero bueno, ya a mí no se me da muy bien, supongo que se nota. Voy a leer un poema, es un poquito largo, así que lo siento. Se titula Richard Estes observa cómo rebota la luz sobre la superficie metálica de unas cabinas telefónicas, y lo escribí después de haber visto este cuadro de Richard Estes en el Thyssen, son unas cabinas telefónicas en medio de Nueva York, pero lo que más impresiona del cuadro es que son solo las cabinas, y a través del reflejo de esa superficie metálica estás viendo como esa vida tan frenética que hay en Nueva York. Me impresionó mucho y conté una historia que me inventé y que no sé si tiene mucho que ver con el cuadro, pero aquí otra éfrasis a mi manera. Dice: una línea se traza de un punto a otro de la ciudad en busca de una nueva. El mundo se construye enterrando edificios primitivos. Una civilización funciona como palimpsesto de otra anterior. Fantaseo con una fórmula que nos diga cuánto ha ido aumentando el diámetro de la Tierra en función de catástrofes climáticas y avances tecnológicos. Un palimpsesto. Me gustaría que esto fuera una metáfora, pero podéis preguntarles a los operarios que trataron de excavar un metro en Roma. Un papel resbalado en carboncillo. La fibra se resiste al material, pero no cede. Poco tiene que ver con aquel cuadro de Gil lleno de velas. ¿Recordáis el pan hecho bola, acechando el lame? Así agramaban el agua las velas, a cada lado una riestra de hilo que adivina la dirección contraria al viento. Un huerto arado por una pareja de bueyes, aunque de vez en cuando pasa un barco de vapor. Una ciudad para cartógrafos recién graduados por su perfecta horizontalidad. De aquellas velas, hace un par de siglos, Nueva York parecía Venecia, aunque nunca ha sucedido lo contrario. La palimpséstica ciudad apuraba la siesta, y aquí es donde debemos detenernos. Me refiero al punto exacto donde confluyen Broadway con la Sexta Avenida, con la calle 34. ¿Sabéis lo que es una cabina telefónica? Es lo mismo que una ciudad trazada con escuadra y cartabón, pero no une puntos con cemento, une puntos con cables. Es una red neuronal colgante, de edificio en edificio ruedan en silencio las vidas de la gente. Ahora ya no es igual, porque existen las frecuencias que no cuelgan, sino vuelan directas de satélite en satélite. Demasiado complejo. ¿Cómo es posible semejante artilugio? Así es, por el hueco que provoca el deseo. ¿Conocéis la historia de Antonio Meucci? Entre el señor y la señora Meucci había un hueco conocido como reumatismo, una esposa encamada y una oficina plantas más abajo. No hablamos de Florencia porque la familia Meucci residía en Nueva York. Pongamos que Meucci no hubiera estado enamorado de su esposa. Pongamos que su esposa no hubiera estado enferma. Los huecos solo existen si los inventamos. La necesidad inventa el hueco. Cielo, ¿cómo estás? Demasiado trabajo en la oficina. Meucci creó el teléfono para reducir el hueco entre las obligaciones y el amor. No te preocupes, luego te canto una piccola ninna nanna. Bueno, pues ahora voy a leerles un poema breve
Decía Juan Ramón que cuando él se hubiera ido quedarían los pájaros. Este poema va dedicado a mi padre, paseante andariego. Se titula Pardal. Hay un pardal en el camino que silba aquella dulce melodía que me acompaña los domingos y muere un día solo sin que nadie sepa que muere junto al río y al otro día canta, pío pío, cualquier otro pardal. Mi cabeza es un complejo urbanístico. Mi cabeza es un complejo urbanístico al lado de un bajo destinado a servicios sociales. En la tele anuncian vacaciones de verano mientras analizo una elegía. Una pareja de adolescentes se besa en la calle y mi abuela se ha quedado viuda. Siempre se pierde algo cuando se juntan dos contradicciones. A o B, a veces es Z. Yo le lloro a la vida por no dejar que rasque el matiz que mi sangre invente palabras. Camino en el margen de la indecisión porque alegría y biografía nunca fueron homosexuales. Entonces, es zurda quien con su mano traza torcido el perfil de mis pasos. Mi beso es la propagación de una peste erradicada. En el periódico publicitan las campañas electorales mientras nadie vaga por los bares en busca de techo, comida y bebida. Un matrimonio de jubilados toma un Rioja y mi abuelo se ha muerto. Nunca se ganan dos cosas a la vez cuando solo pasa una. Ser o Shakespeare, Baudelaire o Santa Teresa, yo le cedo al cuerpo la ventaja de no tener nombre. Entre piel y poema, mi carne se pudo esperando un verso que me entienda. Lorca y Liddell no se conocieron y sin embargo duermen todas las noches en mi cama. Siempre queda la costumbre, acostada en la casa, de una novedad con insomnio. Gracias. Al cruzar una calle, como si no existieran la rutina indeleble, las deudas con la vida, las tardes infumables, los fracasos comunes, la muerte y sus vacíos llenando el corazón. Deja a un lado todo eso, las fingidas pasiones, las pasiones frustradas por los días iguales, la creencia en un mundo imposible, los años y su herida, la tristeza sin causa del ocaso. Cuando la edad te incline a hacer balance, al cruzar esa calle en la que sentirás una tranquila predisposición a ser feliz a toda costa, siempre piensa las veces que te ha detenido, aunque llevases prisa, la luz de la mañana estrenando las cosas, la rosa que creíste nacida para ti, o la fugaz visión, que durará una vida, del cuerpo hermoso, aún indefinido, que despertó el deseo. Son todo lo que tienes. Su breve intensidad las hace eternas. Les parecerá difícil de creer, pero en mi familia todavía escribimos año tras año la carta a los Reyes Magos. Es verdad. Pero en lugar de enviársela a los Reyes, la colgamos en la nevera, quizá no tanto para que la lean los Reyes, sino para que una vez al año al menos la familia pueda asomarse a nuestras confidencias. Lleva por título este poema, Cuelgo la carta en la nevera. Queridos Reyes Magos, es mejor que empecemos diciendo la verdad, que no era suficiente con ser buena, con hacer los deberes, evitar las peleas en el patio, andar erguida o compartir con Inés mi juguete favorito, decirle adiós a mami sin llorar. Queridos Reyes, ya sabéis, pues no se os puede ocultar nada, que lloro poco y que a menudo lo cuento con orgullo, que desayuno avena y una pieza de fruta todas las mañanas. Sabéis que vivo en Roma y antes en otro sitio, aunque querría dejar de estar volviendo todo el rato, quedarme en casa y esperar la recompensa por haber sido tan buena, y eso, que soy más lenta de lo que parece,
y que a veces espero al último minuto y pierdo el tiempo en cosas poco relevantes y no sé si he luchado por todos esos sueños que no sé ahora a ciencia cierta cuáles eran. Pero en fin me he esmerado en mirar a los ojos si me hablan, en no callarme lo que pienso desde que un día discutí con el profe de historia de segundo. Me he esforzado en serio en decidir y en aceptar las decisiones, en separar la vida del trabajo y no esperar, aunque me cueste, a que llegue el momento necesario, el instante preciso, a no vivir buscando en la memoria. Y no creo que sea poca cosa vivir enamorada, francamente, sentarme con los primos, seguir mirando las estrellas, porque no es suficiente con ser buena y no es fácil creer, pero aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias a los poetas, a ustedes, y ahora pueden charlar con ellos, pedir que les firmen un libro, lo que quieran, y también alimentar el cuerpo después del espíritu.